Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar. La semana pasada te decía, el domingo nos quedamos en Apocalipsis 5. Ya vimos Apocalipsis 1. Ahora sí ya vamos a ir viendo un poquito, vamos a tomar de pizarrón la pared. Cuando estudiamos Apocalipsis la tomamos de pizarrón, es nuestra segunda vez aquí, porque pues para que se quede ahí grabado y plasmado y podamos ir en cualquier momento. Es decir, en 2 o 3 meses, si alguien tuviese una duda todavía del tema, pues aquí la podríamos ver, ¿no? Si alguien dice, oye, ahora acabo de ver este versículo, mira, habla de esto, contradice algo, tendría que encajar aquí en el estudio de Apocalipsis, ¿sí? Por eso se queda aquí grabado, plasmado ahí, para poder ir ahí. Entonces, Apocalipsis en su mayoría va a ser algo cronológico, ¿sí? Ya vimos el 1, que te digo era como la introducción al mismo libro, a lo que va a enseñar el Señor en Apocalipsis. Y luego vimos en la clase 2, Apocalipsis 2 y 3 juntos. Si te acuerdas, el 2 y 3 de Apocalipsis es el Señor hablando a las 7 iglesias, que por medio de ellas a nosotros como una sola iglesia nos habla el Señor, y es un llamado al arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Y termina el Señor dando promesas, pero dando promesas, decía Apocalipsis 2 y 3, al que venciere le daba sus promesas, y al que no logra vencer, dice que quitará el candelero de su lugar. ¿Qué nos pide el Señor ahí? Que dejemos la tibieza, que volvamos a nuestro primer amor. Era lo que pedía el Señor ahí en Apocalipsis 2 y 3. Y luego vimos ahí después del 2 y 3, cómo la visión cambia. Cómo la visión ahora se va hacia el cielo, y la voz de Dios le dice a Juan que suba hacia allá. Y en el 4 y 5 lo que vimos principalmente era la adoración. ¿Te acuerdas? Lo que representaba todo lo que vimos eran millares de millares, millones de millones, adorando. Por ejemplo, primero en Apocalipsis 4 veíamos que la adoración se centraba en Dios Padre. Pero después el 5 es demasiado importante en todo lo que vamos a estudiar. Porque en el 5 se veía al que está sentado en el trono, cómo tenía un libro en la mano, pero no se encontraba a nadie digno de abrir aquel libro. Hasta que sucede algo clave en la historia y en el estudio también, que dice ahí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Dice, ha vencido ahora en ese momento, y enseguida, en Apocalipsis 5:6, aparece en medio del trono, y de hecho lo llama el Cordero inmolado, que quiere decir el Cordero sacrificado. Y es nuestro Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien aparece en el cielo. Y es clave. ¿Te acuerdas cuando estudiamos cualquier libro de profecía? La profecía es importante, es importante. De hecho, el pueblo de Israel se pierde por no entender las cosas que Dios les había profetizado. Así de importante es la profecía. Para nosotros también es importante, pero cuando estudias la profecía, tienes que ver qué cosas ya pasaron y para saber precisamente qué cosas están por venir, porque son las que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas, buscas cosas como la de Apocalipsis 5, ¿sí? Lo que ya ha ido pasando para poderlo ir palomeando. Apocalipsis 4 y la transición hacia el 5 nos habla de un momento en el cielo donde estaba solo Dios Padre y el Espíritu Santo, dividiéndolo el mismo Apocalipsis 4 y 5 a la Trinidad. Entonces en el 4 vemos a Dios y al Espíritu Santo, y en el 5 vemos cómo se agrega ahora el Cordero, que es Jesucristo. Y ahí mismo dice del Espíritu Santo que bajó a la tierra, ¿verdad? Y cómo encuadra todo lo que vayamos viendo de Apocalipsis. No es un libro que algunos lo ven como si fuera un libro, no sé cómo decirle, como si la Biblia tratara de algo, de Génesis a Judas,
y luego Apocalipsis como si fuera algo totalmente aparte. Pero no es así. Apocalipsis tiene que encajar en el contexto de toda la Biblia. Desde Génesis a Judas, Apocalipsis también tiene que encajar en ese mismo contexto. Entonces tiene que ir coincidiendo. Y hasta ahorita pues va empezando el estudio, pero hemos visto cómo coincide. Por ejemplo, Apocalipsis 4, vemos la adoración a Dios. Y luego a Apocalipsis 5, vimos cómo aparece el Cordero. Y coincide, por ejemplo, con Hechos 1:9, donde se ve al Cordero después de resucitar, cómo asciende hacia el cielo. En Hechos 1:9, que es cuando le dicen, así como lo están viendo ascender, así mismo regresará. Y cómo después en Hechos 2 aparece cómo desciende el Espíritu Santo. Es decir, Apocalipsis 5:6 refleja lo que dice Hechos 1:9 y Hechos 2. También refleja lo que dijo Jesucristo en Juan 16:7. Cuando nuestro Señor Jesús estaba en el mundo todavía, en la tierra, pero les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Otra vez, ¿qué es lo que pasó en Apocalipsis 5? Que el Señor asciende y luego nos envía al Consolador. ¿Ok? Hasta ahí vamos, hasta ahí nos quedamos el domingo. Así es que vamos a avanzar hoy un poquito. Los viernes igual, yo sé que es un día complicado. Voy a hacer todo lo posible por terminar a las 10 de la noche para aquel que viene en camión y todo eso, para que podamos irnos tranquilos, en paz. Todo lo posible, ¿ok? No estoy asegurando nada. Apocalipsis 6:1. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Acuérdate el contexto de donde venimos. Sí, Jesús asciende al cielo, el Espíritu desciende, pero allá en el cielo ahora es Jesucristo, es el que es hallado digno, y se le entrega aquel libro y Jesucristo lo empieza a abrir. Y el 6:1 es esa continuación. Abre el primer sello y es lo que narra Apocalipsis 6:1 y 6:2. Vamos a leer los otros 3 sellos que siguen y ahí nos vamos a detener, ¿ok? Es decir, vamos a leer hasta Apocalipsis 6:8, ¿ok? Dice después Apocalipsis 6:3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y ahí nos detenemos. ¿Por qué? Porque esto, si te fijas, yo creo que algunos los hemos oído, visto, son los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver estos primero 4. Primero distingamos algo general. Juan está viendo algo que sucede en el cielo. Cuando habla de algo que sucede en el cielo, está hablando de la vida espiritual, ¿ok? Eso es lo que está viendo Juan. Y después nos narra lo que pasa en la tierra, es decir, lo que sucede en el mundo espiritual tiene su repercusión en la tierra. Todo lo que pasa en la tierra, ahora para nosotros,
tiene algo que ver con el mundo espiritual, proviene de algo del mundo espiritual. La vida más importante, de hecho, es la vida espiritual, es la más real. Y esto yo creo que es lo primero que podemos ver y que nos enseña aquí Apocalipsis 6. ¿Okay? Que nuestra vida, desde que nos despertamos en la mañana, ya tiene que ver algo con la vida espiritual. Y eso enseña la Biblia. Por ejemplo, desde que tú te levantas en la mañana, cuando hemos hablado de esta vida, ¿te acuerdas que hemos dicho? Desde que nos levantamos en la mañana, ya tienes, lo quieras o no lo quieras, hay un demonio que te sigue a todas partes, por lo menos uno, si no es que varios, ¿verdad? Es lo que dice Primera de Pedro 5:8. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Te des cuenta o no? Ok, es lo primero que nos enseña ahí el 6. Es decir, hay una vida espiritual, pero que tiene que ver con la terrenal todo. Y de hecho la Biblia, tú cuando la lees te das cuenta que la vida cristiana es eso. Lo que nos pide el Señor es que dejemos de ver tanto lo terrenal y empecemos a ver lo espiritual. En Job 1:6 en adelante. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dijo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le dice Satanás, pero extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job nos narra lo que es en nuestra vida, y a veces no lo pensamos, y es lo que nos está narrando también Apocalipsis 6. Es decir, todo lo que pasa en tu vida tuvo un inicio primero en la vida espiritual. Tiene algo que ver en la vida espiritual. Solo que también Apocalipsis 6 nos narra. Leímos los primeros 4 jinetes. Si te fijas ahí en el pizarrón, están los 4 jinetes. Y los 4 jinetes tienen su repercusión en la tierra. Por ejemplo, el jinete 2 vimos que trajo guerras. El jinete 3 vimos que trajo hambre. El jinete 4 vimos que trajo mortandad. Pero lo que nos enseña es quién abre aquellos sellos y quién tenía el libro en la mano. Es decir, quién controla todo eso. Y es lo que nos dice Job, ¿no? Es decir, Dios está por encima de todos los jinetes, de todos los espíritus, de todas las potestades, de todo. Es decir, a veces los cristianos creemos en una guerra espiritual donde está Dios y luego está el diablo, ¿no? Y están como que peleando y todo. La guerra espiritual no es así. O sea, no tiene nada que ver con eso. Dios es el autor de todo. Sí, Dios es el que, ahorita si te fijas, oye, pero el jinete 2 trajo guerras. Entonces es algo malo. Dios es el que lo maneja, el jinete 2. El jinete 3 trajo hambre. Y entonces hay gente muriendo de hambre. Y Dios es el que controla el jinete 2. Oye, el jinete 3 trae mortandad. ¿Y qué será la mortandad? Pues el Señor controla al jinete 1, 2, 3, 4, 100, 1000, a las bestias, a los dragones, a todos los controla el Señor. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que grabar en tu mente. Hoy a veces los cristianos decimos, oye, me está pasando esto, es el diablo el que me anda zarandeando. Bueno, pero es Dios el que controla todo.
¿verdad? Al mismo diablo. Acuérdate cuando Jesús anduvo en la tierra, los espíritus temblaban y le pedían permiso, ¿te acuerdas? Oye, ¿me puedo meter a aquellos cerditos? Y diga, ándale, métete ya y deja de estar dando lata. Es decir, no debemos de, todo lo que pasa en nuestra vida, no hay ningún mérito en nadie más que en Dios, ¿ok? No debemos de dar mérito a nadie más. Y eso debemos de tener cuidado, porque los cristianos somos muy afectos a eso, a andarle dando mérito al diablo en cosas que no tiene nada que ver. Oye, pero fue el diablo el que, por ejemplo, vemos Job, y oye, fue el diablo el que lo hizo. Sí, pero vimos a quién le pidió permiso, ¿verdad? Y cuándo da permiso. Oye, cuando llega una enfermedad a nuestra vida, ¿qué será? Es el diablo el que nos quiere enfermar. Acuérdate, es decir, nunca te acuerdes de los segundos, siempre acuérdate del jefe de jefes, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar en quién es el jefe de todos, ¿verdad? Y esa vida espiritual que está, es decir, por ejemplo, cuando hemos hablado de esto, yo creo que lo hemos hablado seguido, esa vida existe, hermano. Y aquí está, nos cruzamos con ella todos los días, lo quieras o no lo quieras. Lo que nos manda la Biblia es, tienes que poner sentido a eso, a lo que está pasando, ¿verdad? Aquí donde estamos sentados, hay un demonio al lado tuyo. No es el hermano que tienes al lado. Ni es tu esposo, ni tu esposa. Sí, yo vi a la hermana que... La hermana dijo, yo sabía, pero no estoy hablando. Pero hay un demonio al lado de nosotros que no vemos. Es decir, a veces también ese es un error en los cristianos. Es decir, pensamos que, oye, como esta es una iglesia, el diablo no entra aquí. No, el diablo te viene siguiendo. Viene desde tu casa, al lado tuyo. Desde que te levantaste estaba al lado tuyo. Todo el día estuvo al lado tuyo. Te enojaste hoy con alguien. Es el diablo el que te hizo enojar. Es decir, lo traemos al lado, a esa vida espiritual para bien y para mal. Es decir, así como traemos un demonio al lado, por lo menos, también dice la Biblia que ángeles acampan alrededor de los que le temen. Es decir, también tenemos ángeles que son espíritus ministradores, están para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Hay un pasaje que me gusta mucho y te lo voy a leer, es Segunda de Reyes 6:15. Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo ahí se ve que estaba tranquilo. Y dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Simplemente le abrieron los ojos para que viera, le dio oportunidad de ver lo que es. Así como yo te digo que alrededor tuyo hay un demonio, seguramente también es verdad que este edificio está rodeado de ángeles, ¿verdad? Lo veas o no lo veas, está rodeado de ángeles. Tu casa está rodeado de ángeles. Dice la Biblia, ángeles acampan alrededor de todo el que teme a Jehová. Nunca estás solo. Así hoy estés en un hospital, ángeles están ahí y están para ministrarte. Son espíritus ayudadores para ti. Imagínate. Entonces, se nos manda a ser sensibles a esta vida. Pero lo que narra Apocalipsis 6 es exactamente lo mismo. Por ejemplo, como vimos Job 1, todo lo que narró primero no se vio. Es decir, está en el cielo, ¿verdad? Nos está narrando algo que está en el cielo y no estamos viendo. Lo que vimos es cuando dicen, oye, vinieron tales y los apresaron y se los llevaron. Es lo mismo, aquí lo único que vemos es que llegas el lunes a tu trabajo y probablemente tu jefe dice, ¿sabes qué? Ya se acabó el trabajo. Es lo que se ve aquí. O que vas al IMSS a una consulta de rutina y de repente te dicen, oye, traes una bolita ahí y es maligna. Y tú, pero si nomás porque me tocó cita que saqué hace 2 años y me tocó ahora. Y eso es lo que tú ves en la tierra. Pero todo eso tiene que ver con algo
con algo en el mundo espiritual. Oye, pero ¿serán los jinetes aquellos? Tú nunca te fijes en eso. Tú fíjate siempre en el que está mandando todo, ¿verdad? Que es Dios, que es el Dios el que mueve a todos, a ángeles, a demonios, ¿verdad? Es Dios el que mueve. Y eso es lo que nos enseña, nada más para abrir boca, Apocalipsis 6. Soberanía, poder absoluto, control absoluto, ¿ok? Y esto va a ser muy importante en lo que vamos a ver hoy. Pero no solamente en lo que vamos a ver hoy. Esto es importante que lo aprendas en tu vida. Es un Dios soberano. Dice la palabra de Dios que no cae ni un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite. Nada pasa por casualidad, ¿ok? Todo viene de las manos de un Dios de amor, ¿verdad? Oye, pero hoy hasta cuando se me fallece un familiar, viene de un Dios y de un Dios de amor, ¿ok? Él no piensa, dice la palabra de Dios, pensamientos de bien tengo para ustedes, ¿verdad? Solo está pensando en hacernos bien, ¿ok? Solamente que hay un mundo espiritual que nosotros no estamos viendo, pero que el Señor quiere que lo veamos. De eso se trata la fe. ¿Qué es la fe? Ver por lo que no se ve, ¿verdad? Esa es la fe. Dice, pues, si lo vemos, entonces pues no sería fe, ¿verdad? Por eso se nos pide fe. ¿Okay? Eso es lo primero que aprendemos ahí, la soberanía de Dios y el control absoluto de Dios. ¿Qué trajo el jinete 2? Guerras. Oye, ¿qué son las guerras? Oye, el diablo las está mandando. No, ya viste quién las controla, ¿verdad? En las guerras, el hambre, la mortandad, todo. Ahora, lo que buscamos en esos 4 jinetes, yo creo que los últimos 3 son claros, ¿no? Son claros. Hay guerras, hay hambre, hay mortandad. El que nos queda un poco de duda, yo creo que es el primero. Pero ¿qué estamos buscando? Lo que te dije al principio, estamos buscando qué es, precisamente para saber. Yo creo que ya concluimos que hasta Apocalipsis 5 es cosa que ya pasó, ¿verdad? Narra cosa maravillosa, la muerte de nuestro Señor, su resurrección, su ascensión al cielo, y después de que ascendió narra la venida del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a Apocalipsis 5. Y luego el 6 nos empieza a narrar sellos, abren los sellos. Y eso será pasado, será presente, lo estamos esperando o ya pasaría. Eso es lo que estamos buscando. Y es claro, por ejemplo, que si leemos el Apocalipsis 6:4, cuando dice, salió otro caballo, es decir, el segundo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Yo creo que es claro de lo que está hablando, ¿no? Quitar la paz y que se maten unos a otros, pues ¿de qué está hablando? Quitar la paz es traer guerra, y que se maten unos a otros, pues coincide con el término guerra, ¿verdad? Bueno, habla de guerras, ¿ok? Ha habido guerras. Aquí es donde empieza ¿cómo decirlo? La mente que tenemos que ponerle al libro de Apocalipsis. Estamos buscando eso. Cuando tú entras a cualquier libro profético, eso estamos buscando. Es decir, tú no puedes venir a abrir Apocalipsis y ya leerlo con alguna intención. ¿Qué es lo que pasa en el cristianismo, verdad? Tú agarras Apocalipsis 1 y ya tienes una idea, bueno, todo es futuro, y ya lo vas entendiendo como futuro. ¿Pero por qué? O sea, si lo primero que se trata es de descubrir si es futuro, si es presente o si es pasado, y en eso es en lo que estamos. Entonces, si ahí dice que habrá guerras, entonces ya tú tienes, es decir, nuestra mente no va a volar al futuro. Nuestra mente se va a preguntar, si habla de guerras, ok, ¿ya ha habido guerras? Pues sí ha habido guerras. Entonces yo no tengo por qué llevármelo al futuro si ya ha habido guerras. Ahora en el estudio de los jinetes, vamos ahora sí a regresar a lo que nos trajo Apocalipsis, que es Marcos. ¿Te acuerdas? Que venimos de Marcos. Porque Marcos 13 y otro paralelo que es Mateo 24, son precisamente eso, un paralelo de todo Apocalipsis. Cuando lo hemos visto, no sé si te acuerdas, Marcos 13 y Mateo 24 de hecho son como un Apocalipsis en resumen, en pequeñito. Y esto nos va a ayudar bastante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a emplear al ir a Marcos?
vamos a aplicar una regla de interpretación. ¿Qué es? Estamos en Apocalipsis 6. Ok, ¿cómo voy a interpretar? Oye, ¿quién será este jinete? ¿Me lo llevo al futuro? La Biblia tiene que ayudarnos. Antes de que mi mente vuele, lo primero tengo que buscar en la Biblia. Y lo primero que nos encontramos es el paralelo. Un paralelo de Marcos. En Marcos 13. Y lo primero que nos ayuda y nos va a clarificar es eso, por ejemplo. Porque si te fijas acá en Apocalipsis 6, no dice claramente la palabra guerra. Dice que se le dio para que quitara la paz y que se matasen unos a otros, ¿verdad? Pero ahora ubícate en Marcos 13:7. Y dice, mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aquí es donde el Señor empieza a contestarles aquella pregunta de ¿qué señales habrá de tu venida? Y lo primero, acá vamos en el mismo tiempo. ¿Qué señales hay de la venida de Cristo? La primera es, se abre el primer sello. Esa es la primera señal. El segundo sello, esa es la segunda señal. Y lo que dice son guerras. ¿Ok? Entonces ahí es donde Apocalipsis y Marcos 13 ya se empatan y se van a ir de hecho paralelos. Si quieres sumarle otro es Mateo 24, que es paralelo de Marcos 13 y también de Apocalipsis. Pero si te fijas, acá nos dijo que se le dio para quitar la paz y que se matasen unos a otros, y el paralelo de Marcos ya lo dice con todas sus palabras: oirás de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Entonces ese es el jinete 2, guerras, como lo habla Marcos y como lo vimos acá. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y luego, esta interpretación sí es común, que tú la escuchas y dices: oye, es el hambre, la hambruna que habrá en la tierra. Y puedes ponerle ahí mucha, no sé, interpretación. 1 denario equivalía al salario diario, etcétera. Un salario diario era lo que iba a costar esto, pero ya es mucho más fácil. Es decir, oye, ¿se está sacando de la manga eso? No, si seguimos con el paralelo que es Marcos. Ahora mira en el 13:8. De hecho nos va a decir los sellos que siguen. Otra empieza con lo mismo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Está hablando de las guerras. Habrá terremotos en muchos lugares. Y luego dice: y habrá hambres, ¿verdad? Entonces otra vez, si te fijas, Marcos coincide con Apocalipsis, ¿verdad? Entonces el jinete 3 es el hambre. No, oye, pero en Apocalipsis no se ve muy claro, nada más como que lo deja ver el Señor, pero Marcos es nuestra ayuda y ya lo deja muy claro, ¿no? El jinete 3 está hablando de que va a haber hambre en la tierra. Ahora ya tenemos que ver eso. Apocalipsis dice: va a haber, como si fuera en el futuro. Nosotros somos los que tenemos que ver, bueno, ¿y ya ha habido? Bueno, pues vamos. Es más, tú revisas hoy, hermano, yo creo que nosotros hemos visto en internet cómo hay hambre en África, cómo hay hambre en Asia. Tú vas y sacan fotos de personas, de niños en los huesitos y todo. Entonces ya hay hambre, ¿verdad? Ya hay hambre. Sí, desde hace mucho. Y no tenemos que ir a África, hermano. Tú veas, yo no sé si te has dado la vuelta aquí en Monterrey, en una colonia pobre. Hay hambre, hermano. Hay colonias pobres, muy pobres, donde hay gente que no tiene para comer. Entonces hay hambre, ¿sí? Entonces, no porque Apocalipsis diga vendrá, porque Apocalipsis está escrito en el año 90, vendrá. Nosotros en el 2018 no podemos decir: entonces vendrá. ¿Cuándo? No sé si en el 3000 o en el 5000. No, nosotros en el 2018 lo que nos toca es checar: ya hubo. No, pues hambre ha habido bastante, entonces ya lo podemos palomear también. El jinete 2 ya salió desde hace mucho, ¿verdad? No sé si hasta ahí vamos bien. Y veas cómo lo que estamos usando, o sea, para interpretar la palabra, ¿sí?
Es decir, Apocalipsis está escrito en que será, vendrá, sí, en futuro, pero escrito en el año 90. Entonces en el 2018 a nosotros nos corresponde ver lo que todavía es futuro y lo que ya pasó. ¿Okay? ¿Y qué buscamos? Las señales en la tierra. Nosotros no podemos decir, oye, hay gente que así lo busca, porque ahorita estamos hablando de jinetes, más tarde nos va a hablar de trompetas. Dice, pues yo no he escuchado ninguna trompeta. No es que las trompetas, los jinetes, está hablando de lo que sucede en el mundo espiritual. Tú lo que tienes que buscar es lo que sucede en la tierra. Es decir, en la tierra yo he visto guerras, sí. Entonces quiere decir que el jinete 2 ya salió. En la tierra yo he visto hambre, sí. Entonces lo que quiere decir es que el jinete 3 ya también salió. En la tierra yo he visto mortandad, sí. Entonces quiere decir que el jinete 4 ya salió, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos despacio, hermano. El jinete 4, en el 6-7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar. Mira lo principal, para matar. Y luego ya dice con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras. Pero lo primero es que dice para matar, ¿verdad? Eso es la clave, es decir, muerte. Y luego dice lo que va a usar: espada, hambre. Si te fijas un poco, repite por lo que fue la guerra, el hambre, y luego dice la mortandad en general. Pues es decir, matar puede ser con enfermedades, muy probablemente con enfermedades, con las fieras de la tierra. Todavía hay quien muere por medio de las fieras de la tierra. Entonces, eso ya es pasado también, ¿no? Entonces, fue porque esto nos van a ayudar a ver a lo mejor el que es un poco más misterioso, que es el primer jinete, el primer caballo. Pero misterioso y no tanto. Lo primero es jinete 1, jinete 2, 3 y 4. Están en el cielo, en el reino espiritual. ¿Qué son ellos? Son espíritus, ¿no? Eso es claro, ¿no? Es decir, ellos son espíritus. Entonces, lo primerito, vamos a regresar. El jinete 1, ¿qué es? Pues es un espíritu, ¿verdad? Está hablando de un espíritu. Eso es súper importante en lo que vamos a ver hoy. Por eso era la separación. Dios es el que controla todo. Lo primero es el mundo espiritual, que tiene repercusiones en el mundo terrenal, ¿verdad? Lo que vemos nosotros es el mundo terrenal, ¿sí? Lo que nos dijeron, cada sello es lo que veremos en el mundo terrenal. Pero los jinetes, esos no los vemos. Esos están en el reino espiritual. Es decir, esos son espíritus. Entonces, ya nada más por pura lógica, sin entrar a quién es el primer jinete, pero es un espíritu, ¿verdad? Es un espíritu. Pero ok, ¿quién es aquel primer jinete? Vimos en Apocalipsis 6:1, que dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay quien menciona, por ejemplo, ahora tienes que ubicarte acá, que está después del 5 está el primer sello, y es el que nos estamos preguntando quién es. Es el jinete de un caballo blanco. Hay gente que dice es Cristo, no, acuérdate que Cristo en el 5 fue cuando ascendió, y su segunda venida, es decir, es la segunda venida de Cristo. Pues no, mira todo lo que nos falta, ¿no? Entonces no es Cristo. Hay quien dice, él, entonces como bajó, es el Espíritu, pero también el Espíritu ya lo vimos en Apocalipsis 5:6. Cuando ascendió Cristo, bajó el Espíritu Santo. Así era la promesa. La opción más aceptada es, y no sacándosela de la manga, sino si vamos a Marcos 13, que ya vimos que es el paralelo casi perfecto y exacto. Vimos en el Apocalipsis 13:7 que habló de guerras, y en el 13:8 que habló de hambre y de mortandad. Entonces tenemos que ir, bueno, antes del Apocalipsis, de Marcos 13:7, está Marcos 13:6, que es exactamente acomodado como Apocalipsis, el primer sello, ¿no? Y ahí dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
¿sí? Por eso vimos primero los otros tres, y por eso también acompañamos a Marcos, porque el mismo Marcos, es decir, ¿quién será este del Apocalipsis 6.1? Pues si nos basamos en Marcos lo que nos está diciendo es, acá hubo guerras, acá hubo hambres, acá hubo enfermedades, y acá ¿qué es lo que se va a ver en la tierra? Dice ahí, se van a ver muchos diciendo, yo soy el Cristo, y engañando a muchos. Es decir, lo que trae el sello 1, el jinete 1, lo que trae a la tierra es un engaño. Pero ojo, porque no cualquier tipo de engaño, ¿ok? No podemos concluir, oye, es el engaño religioso en general. Es decir, el sello 1 trae al hinduismo y trae al budismo. No, fíjate cómo habla de un engaño en particular. Habrá muchos diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es decir, está hablando de un cristianismo falso. Lo que se ve en la tierra, así como el sello 2, tú lo ves, hay guerras y ya pasó, hay hambre, ya pasó, hay mortandad, ya pasó. Lo que el sello 1 nos ayuda, Marcos, a decir, lo que se va a ver en la tierra es un falso cristianismo. ¿Okay? Y si hay un falso cristianismo en la tierra, pues tú podrías decir que ya pasó el sello 1, ¿no? Y yo creo que con toda claridad que lo hay, ¿verdad? Por eso comenzó Marcos 13:5. De hecho les dijo, lo primero que les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es decir, el sello 1. Ahora, ¿quién hace esto? Yo creo que es tan simple, pero ahorita todavía vamos a avanzar, que lo hace el anticristo, ¿verdad? Es decir, el sello 1 destapa y manda a la tierra al anticristo, ¿sí? Y el anticristo es el que trae el engaño, pero no religioso, no, el engaño cristiano, nada más, exclusivamente eso. Y para empezar también coincide, otra vez te digo, este Apocalipsis no es algo sacado de contexto de la Biblia, no, encaja con el contexto de toda la Biblia. Por ejemplo, mira cómo en Juan 14:26, de hecho nos va a narrar lo que llevamos hasta ahorita. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Es decir, el Espíritu bajará. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es decir, está Jesucristo hablando de que Él va a ascender. Primero nos dijo que el Espíritu va a bajar y que Cristo va a ascender. Y ahora, dice el 14:29, ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y luego dice el 14:30, y no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Te das cuenta cómo encaja incluso en eso? Es decir, Jesucristo hablando dice que Él va a ascender, Jesucristo todavía en la tierra, y dice, yo voy a ascender y voy a mandar al Consolador. Y dice, y luego dice, y ya lo voy a hacer ya, porque ya viene el príncipe, ¿no? El príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Entonces sigue coincidiendo, ¿te das cuenta? Jesús asciende, el Espíritu desciende el día de Pentecostés, y después, todavía no vemos cuándo, pero se ve que después de Él y en el sello 1, el que baja es este príncipe de este mundo, ¿verdad? El anticristo. Así fueron los acontecimientos, así los describe Apocalipsis, y así coincide, te digo, con toda la Biblia, ¿ok?
El primer jinete es el anticristo. Además, todavía hay mucho más soporte para ello. Tenemos que ir a buscar, otra vez, igual como estamos diciendo, coincide con toda la Biblia. Apocalipsis hemos hablado de reglas para interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, que no todo lo que dice que es futuro será futuro y cosas así, pero Apocalipsis le caben también, es decir, otra vez, que a veces lo vemos como un libro aparte totalmente, pero no es así. Apocalipsis también tiene que ser aplicadas las reglas del contexto y aplicarle la teología sistemática. Por ejemplo, aquí llegamos a hablar del anticristo. Y luego nos da una característica de este anticristo. ¿Para qué nos va a servir esa característica? Para ir a buscar sus paralelos, ¿sí? Ya nos dice que se le fue dado le fue dada una corona, dice en el 6:2, y salió venciendo y para vencer. Entonces tenemos que ver esas características y buscar los paralelos de acuerdo a esas características. Y ahorita, por eso te digo, aquí se vuelve algo importante lo que hablamos. Él dice que salió venciendo y para vencer. Aquí podemos buscar algo. Oye, vencer, ¿qué quiere decir? Que viene a hacer guerra, ¿no? A hacer pleito. Y aquí es lo que decíamos ahorita. Oye, ¿contra quién viene a pelear? ¿No? Viene a pelear contra Dios, y a veces nos imaginamos así. La Biblia habla de una guerra espiritual, y la Biblia la habla claramente, muy claramente. Por ejemplo, Efesios 6:12 dice: a nosotros, a los cristianos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nosotros somos los que tenemos guerra. Es decir, él no la tiene con Dios. Hermano, si él estuviera peleando contra Dios, pues ya lo hubieran, él ya fue vencido, ya lo hubieran deshecho, pisoteado y todo. Es decir, la guerra tienes que grabártela, la guerra espiritual somos nosotros contra él y él contra nosotros, ¿verdad? Por eso Efesios 6 de hecho nos dice que nos pongamos la armadura para poder resistir el día malo. Y ahora Apocalipsis 2 y 3, ¿qué nos decía a nosotros? Al que venciere. ¿A quién estamos venciendo? Pues contra él estamos luchando. Al que venciere, a él es al que tenemos que vencer. Pero y luego leemos aquí Apocalipsis 6 y dice que se le dio la corona y también le fue dado, salió venciendo y para vencer. Es decir, a este anticristo se le da el beneficio para él de que va a vencer a muchos. Ahora mira estos versos donde habla del mismo personaje. Apocalipsis 13:5. Mira lo que dice: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, tabernáculo y los que moran en el cielo. Y mira lo que estamos viendo ahorita. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:5 lo vamos a ver en su momento, que es el que habla de las bestias, de los dragones, y cómo el último que sale es este anticristo. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como nos dice el mismo 6:2, que se salió venciendo y para vencer. Es decir, tiene permiso de vencer. Y ojo, porque dice contra los santos, ¿no? Por aquellos que dicen que estamos seguros y que no se pierde. Dice contra los santos, se le dio permiso de vencerlos. Uno antes, en Apocalipsis 12:17. Igual está en el tema del anticristo ahí. Apocalipsis 12 también habla de él. Y en el 12:17, ahora como un dragón, dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esta descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿De quién está hablando? De los cristianos. Y se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra ellos, contra los cristianos. Y Apocalipsis 6 nos dice que se le dio permiso para vencer a cristianos, ¿verdad? Por eso en Marcos 13:5 que leímos ahorita, lo primero que les dijo y les advirtió, y eso es para nosotros también: mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Cuídense de que nadie los engañe. Otro paralelo, Daniel 7:20. y 7:21. Pero fíjate cómo estos tres que hemos leído al final nos van a ayudar en algo. Pero mira, en el 7:20 ahora están representados. En el 13 veíamos como bestias, ¿no? En el 12 como dragón. Ahora en Daniel 7 nos va a hablar de cuernos, de los cuernos gigantes y de un cuerno pequeño. Mira lo que dice en el 7:20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Te das cuenta que habla del mismo personaje? El 13, el 12, Apocalipsis 6 y Daniel 7. Es decir, un personaje que sale a hacer guerra contra los cristianos, no contra nadie más. Este no va a atacar a nadie más, no va a atacar más que a los cristianos. ¿Okay? Ese es el anticristo. Y los tres que leímos, los tres paralelos, dice que se les dio permiso para vencerlos, o pues para ponerlo en lo personal, para vencernos. ¿Sí? Por eso también Apocalipsis 2 y 3 nos decía, al que venciere. Estamos en una guerra contra él, ¿sí? Y al que venciere, a él se nos van a dar las promesas de Dios. Imagínate en lo que estamos parados, ¿no? Por aquel que había pensado que el cristianismo era un día de campo, que era cantar y saltar. Y el cristianismo es una guerra. Tenemos un enemigo que se nos fue enviado exclusivamente para los cristianos, y tiene permiso de vencer a muchos, pero también se le puede vencer, porque por eso nos dice el Señor, al que venciere, yo le daré esto. Y por eso nos previene en Marcos 13, y dice, mirad que nadie los engañe, ¿verdad? Pero también nos ayudan estos tres paralelos a seguir respondiendo. Y este será un hombre. Pues mira, primero nos lo representó en el mundo espiritual como un dragón, luego nos lo representó como una bestia, y luego nos lo representó como un cuerno pequeño. Es decir, en el mundo espiritual, ¿qué es este? Es un espíritu. Otra vez, el anticristo es un espíritu. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo preguntas. Por ejemplo, ya lo tenemos, todavía hay más soporte, ¿no? Pero el sello 1 trae a la tierra al anticristo, que es un espíritu, ¿ok? ¿Está en el futuro? Pues no, está casi, te digo, no nos dice fecha, pero casi después del Espíritu Santo, adelante vino el anticristo. Pero sí hay versos que nos lo dicen con más claridad. Por ejemplo, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero dice ya, ahora. Y otra vez, aquí es donde entra la hojita que compartimos las 2 sesiones pasadas. Siempre acompáñala ahí en tu libreta porque nos va a servir. ¿Cuándo escribió Juan? ¿Te acuerdas? En el año 90 aproximadamente. Juan está en el año 90 diciendo, ya ahora hay muchos anticristos. ¿Qué está diciendo? Oye, ¿podríamos ponerle fecha a esto? ¿Cuándo bajó el anticristo? No exactamente todavía.
pero sí que para el año 90 que escribe Juan, año 90 o 95, ya estaba en la tierra. Es decir, el anticristo no está en el futuro hoy. El anticristo ya está en la tierra, por lo menos desde el año 90, por lo menos. ¿Te acuerdas? Así aplicamos lo mismo, hablamos de la tribulación. Por lo menos desde que estaba Juan, ya hay tribulación. Por lo menos desde que estaba Juan, ya está el anticristo en la tierra. ¿Ok? No podemos llevarlo al futuro. Dice ahí mismo en Primera de Juan, ahora en Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y luego mira lo que sigue ahí. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Okay? Entonces, pero Juan lo dice con toda claridad. En el año 90 dice que ahora ya está en el mundo. ¿Ok? Entonces, eso es demasiado simple, ¿no? Por ejemplo, yo en el 2018, yo puedo hacerme la pregunta hoy. Yo puedo hacerme esta pregunta. ¿El anticristo está por venir o ya vino el anticristo? ¿Ok? La Biblia dice que ya está. Juan dijo que ya está. Y acuérdate contra lo que estamos luchando mentalmente, contra todo aquello que navega ahí por el YouTube, que lo abres y dice que viene, y que dice que será un gobernante, y que dice tantas cosas. Pero estamos viendo lo que dice la Biblia, ¿ok? Apocalipsis, te digo, va a llevar las mismas reglas de interpretación que cualquier libro, porque es un libro de la Biblia, ¿ok? Y lo primero que buscamos en Apocalipsis es que la Biblia nos ayude a interpretarlo a él mismo. Ok, la pregunta es, ya vimos que es el sello 1, es el anticristo, ok. Ahora la pregunta sería, ¿y viene en el futuro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Juan dijo que ya está en el mundo. ¿A quién le tenemos que creer? La propuesta es, pues creerle a la Biblia, mi hermano. Oye, pero si entras a YouTube, todos dicen que viene en el futuro. Ah, bueno, esa es una decisión personal, ¿sí? ¿A quién le voy a creer? ¿Sí? Pero la Biblia, hermano, en realidad yo no he visto cosa tan clara, ¿sí? Cosa más clara, es decir, no estamos leyendo un pasaje así como los que leímos ahorita de los sellos y que tú dices, ¿será hambre o qué será? No, aquí dice, ya está en el mundo. Pues hermano, pues si eso no lo creemos, pues ¿qué vamos a creer, no? Es decir, Jesús no lo puede decir más claro, Dios no nos puede decir más claro. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene, es decir, claro, la Biblia dice que vendrá. Bueno, ya está en el mundo. Y por eso es importante las fechas, porque lo está diciendo Juan en el año 90. Imagínate desde cuándo está el anticristo en la tierra, ¿ok? Ahora, ahí mismo nos soporta más lo que ya vimos ahorita. Si primero dijo que era un dragón, luego que era una bestia, luego que era un cuerno, todo eso está en el mundo espiritual. ¿Qué es el anticristo? Es un espíritu. El anticristo es un espíritu. Pero aquí ya nos lo dijo con toda claridad. Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo. El anticristo es un espíritu. El anticristo no es un hombre. El anticristo es un espíritu. Pero en la tierra, ¿qué es lo que veremos? En la tierra, sí nos dijo Marcos, ¿te acuerdas? Marcos 13. Vendrán muchos. En la tierra sí veremos muchos. Lo mismo nos dijo Juan, nos lo acababa de decir en el Primera de Juan 2:18. Oíste que el anticristo viene, está hablando en singular, el anticristo, ¿verdad? Es uno en el espíritu, ¿verdad? La Biblia nos va a decir, nos dice qué es lo que va a hacer este anticristo, qué es lo que hace. Y para nosotros es qué es lo que está haciendo, qué es lo que ya empezó a hacer. Pues imagínate desde cuándo está. Te decía, por lo menos desde el año 90, por lo menos, ¿ok? Todavía sin tener
fecha exacta, ¿ok? Pero ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Digo, la Biblia es clara, hermano. Esta parte de la Biblia es clara. Es decir, yo no entiendo por qué hay... Yo no entiendo en realidad esa teoría del anticristo como un hombre, y luego deja tú en el futuro, y luego deja tú que va a ser un gobernante, y que va a ser un presidente, y que va a hacer guerra por el petróleo y todo. Si la Biblia está hablando de cosas espirituales. ¿Y qué hace? O sea, va a pelear por el petróleo y todo. ¿Y eso qué? No, el anticristo quiere llevarnos al infierno. O sea, ¿qué le va a importar al anticristo allá el petróleo y esas cosas? Pero además no hay soporte. Es decir, la Biblia no habla de un solo hombre. La Biblia habla de muchos hombres, ¿sí? De muchos hombres. Pero aún hay más, es decir, hay demasiado soporte. Y vamos a seguir caminando sobre él. Pero hasta aquí vamos bien, ¿no? El consecutivo es... Jesús ascendió al cielo, baja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de hecho, tarda como 10 o 12 días en venir después de que Jesús sube al cielo. Eso sí se puede contar, porque fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Ahí se celebraba el día de Pentecostés. Cuando el Señor asciende, ya tenía casi 40 días después de la Pascua. Jesús asciende y a los 10 días aproximadamente baja el Espíritu Santo. Pero aquí decimos, es el anticristo, ¿dónde lo vamos a poner? Por lo menos en el año 90, por lo menos ya estaba en la tierra, ¿ok? Aunque no sabemos exactamente cuándo, pero ya estaba ahí. Todavía va a haber versos que nos van a acercar más todavía al tiempo, es decir, nos van a acercar todavía más. Pero hasta ahorita vamos que por lo menos en el año 90 él ya estaba acá, ¿verdad? Pero eso lo resolvemos usando esa hojita que nos regaló mi hermano Aldo, donde vienen las fechas aproximadas, donde se escribió cada libro y cada carta, ¿verdad? Esa va a ser muy útil en este estudio, y siempre hay muchos versos a los que le tienes que aplicar estas fechas y te darían mucha luz. Mira, por ejemplo, este pasaje. Ahora, otro paralelo, también habla del anticristo. También anótalo primero en tu hojita del anticristo. Mira, dice el 2:1 de Segunda de Tesalonicenses: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí detente. Mira cómo lo que dice Pablo, porque es Pablo el que escribe a Tesalónica y les dice: no se vayan a dejar engañar por nadie que les diga que el día del Señor está cerca. Pero si lo primero que leímos en Apocalipsis 1, ¿te acuerdas? Que dice, el Señor está cerca. Y vimos que repitió Pablo, lo repitió Pedro, lo repitió Juan. Eso, y que dijimos que nosotros también tenemos que predicarle al que le predicamos. Oye, arrepiéntete, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Pero luego aquí nos dice Pablo a Tesalónica: pero ustedes no se dejen engañar por aquel que les diga que el Señor está cerca. Y tú ahí ya podríamos decir, pues ya no entendí nada. O si está cerca o no está cerca, ¿verdad? ¿Y qué nos va a ayudar? ¿Cuándo fueron escritas las cartas? ¿Sí? Si Pablo le dice en Segunda de Tesalonicenses, ¿alguien tiene su hojita? ¿Cuándo fue escrita Segunda de Tesalonicenses? Si Pablo le está diciendo en el año 51, no se dejen mover fácilmente, es decir, no se dejen engañar de que Cristo viene en el año 51, donde está Pablo, porque todavía no puede venir. Si leemos un poquito más en el 2:3, dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Es decir, fíjate lo que está diciendo Pablo, y usando esa hojita de fechas, fíjate cómo ayuda para entender la Biblia. Pablo en el año 51, lo que nosotros estamos viendo que en el año 90 ya está el anticristo, Pablo está diciendo en el año 51 todavía no está. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si el Señor ascendió en el año 33, ¿el anticristo cuándo vino? Por lo menos, ahora nos dice Pablo, por lo menos en el año 51 todavía no había venido el anticristo, ¿verdad? Si te das cuenta cómo nos ayuda la hojita. Entonces, ¿por qué Pablo les decía? Tengan cuidado, si alguien viene y les dice que Cristo viene, no le crean. ¿Por qué? Porque todavía no viene el anticristo. Pero el mismo Pablo puede decir más adelante, ahora sí, que el Señor está cerca, que de hecho le dice a los filipenses, el Señor está cerca, y lo leemos en Juan, ahora en Apocalipsis, que fue escrito en el 90, ahora sí ya está cerca el Señor. Tú dices, oye, ¿se están contradiciendo o qué? No, pues te están aclarando todo, es decir, Pablo te está diciendo 51, aquí todavía no, pero para el 90 aquí sí ya estaba este sello. ¿Sí? No sé si te das cuenta, hasta puedes, sin fecha exacta, pero saber el anticristo cuándo vino, entre el año 50 y el 90, vino el anticristo, ¿verdad? Y luego todo tiene, ¿por qué tardó tanto? Ahorita también lo vamos a ver, porque todo tiene su encaje en la historia de la iglesia, en la historia que estamos viviendo incluso nosotros. Pero si ves cómo la hojita, las fechas, nos ayudan a entender. Es decir, Pablo se está contradiciendo. ¿Por qué acá dijo que no viene y ahora dice sí viene? Pues porque acá ya escribió después. Y Pablo supo que ya había venido. Oye, ¿y cómo lo descubrió Pablo? ¿Cómo lo descubrió Pablo? O sea, ¿tiene una revelación especial? ¿O qué tenía? Es que Pablo sabía lo que hay que esperar, que iban a venir muchos hombres, y él en el 50 está viendo qué estaba pasando del 33 al 50. Pues lo contrario, cómo crecía la iglesia. Oye, pero mataban cristianos. Sí, bueno, el anticristo no es el que los mataba, el anticristo viene a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces Pablo está viendo cómo crece la iglesia, pero Pablo ya sabe lo que tiene que esperar. De hecho, si lees Hechos 20, 28, Hechos 20, 28. Órale, ya son las 9:30, hermano. No he avanzado nada. Es que no voy a cumplir mi promesa hoy, pero bueno, el otro viernes. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. No sé si veas lo que les anuncia Pablo. Ahorita no está pasando, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Les está profetizando. Después de mi partida va a pasar esto. Que de la misma iglesia en la que él está, le predicó y formó, dice, de aquí mismo. Es decir, no va a venir de afuera a predicar, no, de aquí mismo, de entre nosotros se van a levantar personas a predicar otra cosa. Y así ahí es donde dice, por eso decía, ahorita no puede venir, pero yo sé que después va a pasar esto, que es lo mismo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? No sé si lo veas como Pablo lo está incluso profetizando ahí en Hechos. Dice, no está pasando ahorita,
Por eso sé que ahorita si dicen, oye, Cristo ya viene. No, todavía no. Todavía falta la apostasía. Y luego él mismo la predice. Cuando yo me vaya, va a pasar esto. ¿De dónde? ¿Vendrán a predicarnos de otro? No, de ustedes mismos. Se levantarán y hablarán. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Por eso la advertencia era también, ¿te acuerdas en Marcos 13? Ustedes, mirad que nadie os engañe. A nosotros mismos los cristianos. Mándame, hermano. El anticristo no mataba a los cristianos, ¿quién los mataba? ¿Quién mandó la tribulación? La tribulación viene de parte de Dios. Claro que, oye, con alguien es un ser espiritual que era el que lo manejaba, pero no el anticristo. Era el Señor para recogerlos. Sí, claro, no, y para moldearlos, para transformarlos y todo. No quiere decir que cuando acá había tribulación, no había un ser espiritual también, pero el ser espiritual movido por Dios mismo, ¿ok? Pero ese ser espiritual no es el anticristo. El anticristo solo tiene un objetivo, una tarea, que es más, ya nos la deja ver ahí Marcos 13, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué viene el anticristo? A engañar. Y luego acá nos dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué trae el anticristo? La apostasía. Es decir, el anticristo es al contrario, el anticristo habla cosas bonitas. De alguna manera, por verlo así, fueron privilegiados porque no pasaron por el anticristo, ¿no? O sea, los mataron, pero se puede decir que en Cristo, ¿no? O sea, se fueron directos, sin ser tentados por el anticristo. Los que murieron antes de que estuviera el anticristo, ¿sí? Sí, por ejemplo, es más así como tú dices, como Pablo, por ejemplo, Pablo... Pero no estuvieron bajo la mira de... Pablo estaba sufriendo, es decir, la tribulación, que era que lo golpeaban y eso, pero no existía el engaño cristiano, ¿verdad? Cuando Pablo está, porque Pablo mismo está diciendo, después de mi partida es cuando de nosotros mismos de aquí se levantará gente a predicar otras cosas, ¿verdad? Y eso es lo que trae el anticristo. Inclusive yo creo que se ve más ahora, ¿no? Sí, claro, pues imagínense, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Imagínate, yo a veces escucho a los varones cuando dicen, el anticristo viene en el futuro, y tú puedes voltear y ver, y entonces ¿quién está haciendo todo el desastre Pues lo está haciendo el anticristo, ¿verdad? Lo está haciendo el anticristo. Pero ¿qué pasa? Es tan importante, si te fijas el tema va tomando un rumbo. ¿Qué trajo el anticristo? Apostasía, engaño no religioso, engaño cristiano, nada más. ¿Qué quiere decir? O sea, ya vamos aterrizándolo. Es decir, iglesias falsas, doctrinas falsas, cristianamente, doctrinas falsas. Eso es lo que trajo el anticristo, eso es lo que vino a traer. Y aquí, ¿por qué es importante? Porque ahora ya no es cosa menor. Es decir, oye, yo puedo ir a la iglesia que quiera. Pues sí, nada más que hay iglesias que son del anticristo. Y oye, pero eso no importa. Pues ¿cómo no va a importar? Por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser importante? Pero eso es lo que trajo el anticristo. Iglesias falsas. Ojo, otra vez, quiero hacer énfasis, porque no estoy hablando, no religiones falsas. No, hay otra bestia, que eso lo vamos a ver. Yo creo que el domingo tenemos que adelantar Apocalipsis 13, ¿no? Para entenderlo ya junto. Hay otra bestia que es la que maneja todas las religiones. Sí, el que engaña a los mormones, el que engaña a los hindúes, sí, pero el anticristo es exclusivo para los cristianos. Así como la tribulación era exclusiva para los cristianos, el anticristo es exclusivo para los cristianos. Y les hace guerra, ¿cómo? Y algunos piensan, ¿guerra? Entonces, ¿qué viene? O sea, a que choques en la esquina. No, la guerra es engaños cristianos, es decir, un cristianismo diferente y errado. Yo creo que lo que nos va a aclarar mucho es, hoy debíamos de haber empezado con esto, pero es qué significa la palabra anticristo. Ese nos va a dar luz grande, totalmente. Mira cómo lo que leímos en 2 de Tesalonicenses 2:13 prácticamente es lo que dice el diccionario. Anticristo
en el griego es la palabra 500 en el Strong, que significa oponente del Mesías. Pues eso todos lo entendemos. Anticristo, el contrario de Cristo, oponente del Mesías. Eso no es lo importante, pero es una palabra compuesta, anti y Cristo, ¿verdad? Cristo, pues ya sabemos que significa ungido o Mesías, ¿verdad? También es la 5547 del griego, pero el prefijo anti, los que tienen la Strong, es la palabra 473 del griego, significa opuesto o en lugar de, y el anticristo hace las dos cosas, es decir, pelea. Ahorita te digo, por eso encaja en 2 de Tesalonicenses 2:3, se opone a Dios, pero luego dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, soy tu enemigo, ¿qué voy a hacer? A pelear. No, o sea, voy a engañar. ¿Sí? Por eso el prefijo, mira cómo significa opuesto o en lugar de. Y el anticristo hace las dos cosas. Es el opuesto al Mesías y es el que se pone en el lugar del Mesías. ¿Sí? Y esto te digo, es lo que hace el anticristo. Ya ahora sí, si vas viendo los paralelos que habíamos visto, se encaja con esa definición. 2 de Tesalonicenses 2:3 encaja con esa definición. Marcos 13, cuando dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pues encaja con esta definición. Es lo que hace el anticristo. ¿Ok? Un espíritu en el mundo espiritual, pero en el mundo terrenal muchos hombres. Pero en el mundo espiritual es donde se hace pasar por Cristo. ¿Sí? No sé si me entiendes. En el mundo, es decir, el anticristo es un espíritu. ¿Y qué hace? Se va a poner en lugar de, es decir, es contrario a Cristo. Pero ¿cómo actúa? Poniéndose en lugar de Cristo. Pero eso ¿de dónde empieza? En el mundo espiritual. Es decir, no sé si veas lo peligroso, mi hermano. Ahorita todo lo que hablábamos quiere decir, para ponerlo más claro y en nuestras palabras, quiere decir que hay iglesias, otra vez cristianas, no estamos hablando de otras religiones, cristianas. En la iglesia cristiana, ¿qué espíritu es el que viene a nosotros? Pues el espíritu de Dios. Bueno, hay iglesias cristianas donde el que viene a ellos es el espíritu del anticristo. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, por eso es cosa menor ese tipo de cosas. Pues ¿cómo va a ser cosa menor? Es decir, iglesias cristianas, y aquí sí pues ni modo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero por decir una iglesia pentecostal que dice, el Espíritu bajó, y se ponen oye, hay quien dice que hay vómito santo, por el amor de Dios. Yo no sé qué tantas cosas tú has visto, pero hay gente que se pone a vomitar, y dice, el Espíritu bajó. No, lo mejor que les hubiera pasado es que no fuera nada, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que sí bajó el espíritu del anticristo. Imagínate iglesias así, danzando, cantando al espíritu del anticristo. Es que el que recibimos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo. ¿Contra qué lo vamos a comparar? ¿Cómo sé si tengo a Cristo dentro de mí? Dijo Pablo, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, vea la Biblia. Lo que hacía Cristo tengo que hacer. ¿Qué me hace hacer el Espíritu Santo? Caminar en santidad como Cristo. Aborrecer el pecado. Predicar. Claro, puede hablar en lenguas, pero siempre y cuando tenga utilidad, ¿verdad? Porque hablar en lenguas, el don de las lenguas sigue existiendo hoy, pero imagínense que va a predicar el evangelio, es más, aquí a la plaza, y hay unos chinos que vinieron a dar el grito, no sé por qué, si son chinos. El Espíritu puede sacarnos a nosotros y hacernos que usted o yo le hablemos en chino para compartirle el evangelio. Pero no es el tipo de... Pero no, por ejemplo, el Espíritu no va a hacer que yo esté aquí enseñando Apocalipsis y explicándoles bien. Miren, y este es el sello, pues si nadie me va a entender.
¿Cómo va a hacer eso el Espíritu de Dios? Puedes estar en una iglesia con el mejor pastor del mundo y tú tener el espíritu de anticristo. ¿Cómo lo sabes? Oye, pero ahí es donde hablamos de los frutos. El fruto no es, oye, ¿qué me hace cristiano? Que voy a una iglesia donde se predica la verdad. No, lo que te hace cristiano es que escuchas la verdad y la pones por práctica, ¿verdad? Si escuchas la verdad y no la pones por práctica, ¿quién es el que te hace no ponerla por práctica? Es el mismo anticristo. Vamos a ver, yo creo que ya para terminar, hermano, la apostasía, lo que significa, ¿no? Apostasía igual es una palabra compuesta. Apo significa fuera de, y estasis, que significa posicionarse o colocarse. Es decir, apostasía significa salir de algo, colocarse fuera de algo. De hecho, la palabra apostasía es la que se usa para separarse, para divorcio. Para divorciarse es la misma palabra que se usaba para apostasía. ¿Abandonar qué? ¿Salir de dónde? Pues del cristianismo, ¿no? Del cristianismo. Para ser apóstata, primero tenías que ser cristiano, ¿no? Por aquello de si la salvación se pierde o no. Pues para ser apóstata primero tuviste que ser un creyente, ¿verdad? Para salir de algo primero tuviste que estar adentro. Para divorciarte de tu esposa, pues primero tuviste que estar, pues, casado, ¿verdad? Eso es lo que significa apostasía. Y eso es lo que dijo Pablo, ¿te acuerdas en Hechos 20? De aquí mismo saldrán, ¿verdad? Los que traerán la apostasía. Abandonar la fe es lo que significa. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Ok? Aquí es donde también a veces puedes confundir. Oye, dice en los postreros tiempos. O sea que en los últimos tiempos. Si estamos hablando del año 50 y nosotros estamos en el 2018, ¿tú qué crees que signifique los últimos tiempos? Por lo regular nosotros decimos, pues ya pegadito al 2000, ¿no? O por ejemplo los futuristas dicen, pues son los últimos siete años de toda la existencia del mundo. No, pero los últimos tiempos precisamente comenzaron desde ahí. Lo que pasa que los últimos tiempos, pues ya ahorita ya llevan casi 2000 años. Pero los últimos tiempos ya habían comenzado ahí. Mira, ¿quién nos lo aclara? Otra vez Juan, primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, el último tiempo, te digo, y tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, si ahorita estoy en el 2000 y la Biblia dice los últimos tiempos, pues mi mente dice, pues es pegado al 2000, ¿no? Y por eso los futuristas dicen, son los últimos 7 años. No, pero la Biblia dice, los últimos tiempos, otra vez comenzaron desde el año 90. Juan dice, ya es el último tiempo, ya son los últimos tiempos. Y de hecho él dice, y conocemos que ya es el último tiempo porque ya está el anticristo en la tierra. Pero apostasía, ya vimos lo que significa. Pero exactamente, y vamos a volver a leer, y yo creo que nos va a seguir acompañando 2 de Tesalonicenses 2:3 para el significado de lo que es apostasía. En el 2:4 se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Okay, ese engaño, esa es la apostasía, ¿sí? Alguien que se siente, ahora aquí cabe, por ejemplo,
los futuristas también esperan, porque ahí dice, se sienta en el templo de Dios. Entonces por esto y por Daniel 9 dicen, tienen que construir el tercer templo. Pero tú imagínate que ellos tuvieran razón, hermano, y que el tercer templo tuviera que construirse, ¿ok? Tú imagínate que hoy hacen el tercer templo. ¿Cómo tendrían que hacerlo? No, pero no me refiero a eso, sino tiene que ser una réplica del templo de Dios. Es decir, lo tienen que hacer ¿con qué? Igual con los muros que tenía, ¿sí? Igual entrar y tiene que haber un lugar santo y un lugar santísimo. Tienes que entrar y tiene que estar la mesa de los panes, tiene que estar el candelero, tiene que estar detrás del lugar santísimo el arca. Es decir, tiene que ser una réplica, ¿no? De hecho, lo que dicen hoy ellos es, ya está, y ya tienen todos los vasos, y ya tienen casi todo, nomás está ocupado ahí. Pero vamos a suponer que sea verdad y que lo hacen. Ya construyeron el tercer templo. Y va a cumplirse 2 de Tesalonicenses 2:3, que dice, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En dónde cabe un hombre ahí? Es decir, imagínate tú al judío, va a ser el templo de Dios, va a ser lugar santo, lugar santísimo, y luego se va a meter un cuate, hermano, lo matan. O sea, ¿a dónde vas? Oh, yo soy Dios. No, Dios es espíritu, Dios tiene que bajar, tiene que llenar el santo templo como la otra vez. Si fuera verdad su teoría, es decir, ¿dónde cabe que el anticristo sea un hombre? Te repito, imagínate que hacen el templo, imagínate que hacen lugar santo y lugar santísimo, y va a llegar un tipo como lo dibujan ahí con traje y decir, yo soy Dios. Sigan, hermano, ya lo hubieran apedreado, lo apedrean, ¿verdad? Si fuera real esa teoría. Ahora, por eso no es real esa teoría, y por eso el que lo está diciendo es Pablo. ¿Sabes quién habló de que los cristianos somos el templo? ¿Sabes quién lo decía? Pues lo decía Pablo. Y por eso Pablo lo que está diciendo, este anticristo, cuando está hablando del templo, pues está hablando de nosotros. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, se mete a las personas, haciéndose pasar por Dios. Imagínate de lo que estamos hablando, hermano. Imagínate de lo que estamos hablando. Este no es un tema menor. Si alguien, yo no sé si a alguien hoy todavía o alguna vez le haya parecido exagerado lo que alguna vez predico, o por ejemplo cuando hablo a los pentecostales, dice, hay gente que dice, eso no es bueno, hay que respetar. ¿Cómo que respetar? O sea, no hay ningún respeto hay que tener por el anticristo. Es decir, ¿cómo que respetar? No hay respeto. No se nos manda. Imagínate que el Señor nos haya dicho, bueno, aquellos tienen el anticristo y los está engañando, respétalos. No se nos manda eso. Se nos manda a hacer guerra. Tenemos guerra con el anticristo y con todo lo que él hace. No se nos mandó respetar. El cristianismo sigue siendo así. El cristianismo goza de respeto. Es decir, si tú te fijas, por lo regular el bautista no ataca al pentecostal, el pentecostal no ataca al metodista. Es decir, todos somos amigos. Hay quien dice, todos somos cristianos, ¿no? Oye, pero aquel está haciendo locura, sí, pero hay que respetarlo. Hay que respetarlo, es cristiano también. Oye, y aquel, mira, anda vendiendo, ¿qué? Agua del río Jordán. Y, sí, pero es cristiano, hay que respetarlo. No, eso no enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña, que hay muchas iglesias que se dicen cristianas y no lo son. El que está ahí es el espíritu del anticristo. Dice 2 de Corintios 11:3, y yo creo que es el que lo explica con más claridad. Con mucha claridad. 2 de Corintios 11. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego mira lo que describe en el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús
que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y esto es lo que está pasando. Fíjate en el punto donde habla del espíritu. Dice, por lo que hablamos, exactamente es lo que pasa. ¿Cómo te va abandonando el espíritu y vas aceptando al otro? Mira, lo dice claramente. Recibes otro espíritu que el que habías recibido. Es decir, sí habías recibido el Espíritu Santo, pero hoy le das cabida a otro espíritu, ¿verdad? Y así como va saliendo el Espíritu Santo, va entrando el espíritu del anticristo. El anticristo es un imitador del Espíritu Santo. Y es un espíritu imitador. Sin embargo, no solo es un imitador, sino que ese mismo espíritu ya tiene, así como es la iglesia de Cristo, es decir, es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Está dentro de sus hijos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de sus hijos? Él da dones, ¿verdad? Y levanta maestros. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace también el anticristo. El espíritu del anticristo tiene todo un cristianismo. El espíritu del anticristo está dentro de gente que se cree cristiana y tiene como maestros gente que se cree y se dice cristiana, ¿verdad? Si seguimos leyendo, vamos casi al final en el 13 de hecho. Estamos segunda de Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice, y no es maravilla, es decir, no te sorprendas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No sé si lo veas, o sea, es terrible, es decir, no es algo menor, esto es lo más horrible que yo he escuchado, esto es lo más terrible. Es decir, que cualquiera de nosotros pudiera estar caminando ahí, en una iglesia ahí, hablando de una iglesia como iglesia, pero sin perder de vista que no. Al final de cuentas es individual. Tú puedes estar aún en una iglesia que no es así y de todos modos tener el espíritu del anticristo. Pero hablando como iglesia, es decir, una iglesia otra vez donde hay un espíritu, donde hay maestros que tienen ese espíritu y donde toda la grey tiene el espíritu. ¿Cuál? El que encabeza todo. Y donde las dos, si te acercas a las dos dicen cristiana. Oye, esta también dice cristiana. Abres la puerta y dice, aquí hay un pastor. Acá también hay un pastor. Oye, aquel abre la Biblia. Este también abre la Biblia. Oye, acá cayó el espíritu. Acá también cayó el espíritu. Entonces, ¿cómo las distinguimos? Eso es lo que hace el anticristo. No te hace chocar, no viene a enfermarte, no viene a hacerte pobre. El anticristo viene a engañarte. Y otra vez, no es todas las religiones, no, esas tienen esas son aparte. El anticristo para la iglesia cristiana, nada más, exclusivamente, nada más. Dice en 1 de Juan 4. Mira lo que se nos manda. 1 de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero otra vez, mira lo que dijo, muchos, no es un hombre, son muchos falsos profetas. Pero luego ahí es donde dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, desde que te dijo, probad los espíritus, ¿por qué? Porque o es el de Dios o es el del anticristo.
A nosotros se nos manda a hacer eso, ¿verdad? Probad los espíritus, principalmente cuando se está refiriendo, cuando estés escuchando predicación, porque dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, no solo es escucharlos, sino ponerlos a prueba, a ver si viene de Dios o a ver si viene. Es decir, no está diciendo a ver si es de Dios o a ver si pues tiene medio Dios o no, a ver si es de Dios o es del anticristo. Por eso se nos manda a ponerlos a prueba. Entonces, es tan importante, hermanos. Aquí es donde hablamos, por eso no es cosa menor. Lo difícil que ha de ser, por ejemplo, estar en una iglesia del anticristo y salir del engaño, pues si por lo regular estás inmerso en ese engaño, ¿no? Por lo regular tú crees tener el espíritu. Por lo regular hay gente que dice, es que lo siento. Y hay gente que cuando me dice eso, es que usted dice que no es el Espíritu Santo, pero yo lo sentí. No, es que son cosas distintas. No es el Espíritu Santo, pero sí se siente, pues es el espíritu del anticristo. No estoy diciendo que estés vacío, tienes un espíritu, pero el espíritu que te tira al suelo, el espíritu que te hace hablar como animalito, el espíritu que te hace hablar lenguas que no se entienden, ese no es el espíritu de Dios. Pero eso es casi encasillándolo como si solo en los pentecostales. No es así. El espíritu que está en un predicador que predica cosas falsas es el espíritu del anticristo, porque no nos conviene solo ponerlo como esas manifestaciones. No, puede ser una iglesia súper seria, o sea, la iglesia más seria, ¿sí? Pero aún, hermano, no quisiera decirlo, pero por ejemplo, oye, cuando tú estás escuchando a alguien aquí detrás y predicando, oye, la salvación no se pierde y todo, pero tú dices, es una iglesia, no sé, bautista súper seria. Y no tocan batería, no se tiran al piso, ¿sí? ¿Y quién está detrás? Está el anticristo. El anticristo también lo llama el espíritu de error, ¿verdad? El espíritu de error. Eso es lo que viene a hacer. Es decir, no solo son manifestaciones como esas, no, manifestaciones de prédicas erradas, de enseñanzas erradas. Esas no nacen del espíritu de Dios. Esas nacen del espíritu del anticristo, ¿no? A nosotros en radio hay mucha gente que nos llama y hay gente que hasta se preocupa. Dice, es que yo no he hablado en lenguas y ni me he caído al suelo y ya todos se cayeron y ya hablaron en lenguas. Y le digo, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios de que no lo haya recibido. Yo creo que el domingo vamos a ver más características del anticristo, pero cuando habla del cuerno pequeño, y ahí en Apocalipsis 13 dice que habla cosas, no recuerdo la palabra, pero como cosas dulces, o sea, y también cuando dice que después de anunciar paz y seguridad, está hablando de esto. Por eso no tiene nada. Cuando dice habrá paz y seguridad, hay quien dice no, pero primero habrá guerra y luego firmarán un tratado de paz. No, ese es el anticristo, es un espíritu. Paz y seguridad es cuando te haga sentir ya eres salvo, ya estás bien. Pero eso es lo que quiere el anticristo, que todos nos sintamos seguros y que dejes de luchar, ¿verdad? De saber que tienes que vencer. Cuando dice que habrá paz y seguridad, está hablando de eso, de que cada quien en su persona. Y fíjate que aquí como no es exclusivo de los salvos siempre salvos. Si al contrario, esto tendríamos que decir, esto como que es exclusivo de los cristianos. Los cristianos nos sentimos salvos, todos. Es decir, de la denominación que seas. Oye, aquel se anda perdiendo y tú, no, o sea, yo gracias a Dios soy salvo por la sangre de mi Señor Jesucristo, soy salvo y todos nos sentimos salvos, pentecostales, metodistas, reformados y las que se acumulen esta semana. La característica es que se sienten salvos, todos nos sentimos salvos y lo que la Biblia enseña ese es el trabajo del anticristo, paz y seguridad. Y luego lo que anuncia es, y cuando crean que hay paz y seguridad, oh, válgame Dios, ahí es donde se derrama la ira de Dios. Para resumirlo, la labor del anticristo quiere que tú tengas pecado, pero te sientas seguro. Eso, en todas sus múltiples formas que puede haber, principalmente doctrinalmente. Pero es que tú tengas pecado, pero que te creas salvo. Eso es lo que quiere el anticristo. Y ha armado shows tan grandes que son iglesias completas.
es decir, con pastores, con edificios, con gente predicando y gente escuchando y recibiendo todavía más el espíritu del anticristo. Para ponerlo ya bien en claro y a lo mejor irnos más preocupados, pero ahí en 2 de Corintios 11 lo menciona de otra manera también. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Qué tiene el anticristo? Otro evangelio. Tú puedes hoy escuchar en las iglesias. ¿Cuál es el evangelio? ¿Estás enfermo? Dios te quiere sanar. ¿Sí? Oye, ¿cuál es el evangelio? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a esta iglesia. Cristo va a arreglar tu matrimonio. Y ese es otro evangelio. Porque el evangelio solo es uno: salvación y perdón de pecados. Ese es el evangelio. ¿Para quién? Para el que se arrepiente. Nada más. Es tan triste, hermano. Nosotros cuando vamos a los hospitales, los hermanos, muchas veces nos topamos con gente de esta y se sorprenden que no predicamos milagros. Pero en realidad la palabra es triste, porque a mí me ha tocado platicar con ellos, y ellos, pero principalmente porque ellos son los que se acercan y dicen: ¿por qué no predican milagros? Es que el Señor nos mandó predicar el evangelio, y el evangelio es salvación. Pero yo los he escuchado decir: bueno, eso también es importante. No, hermano, ¿cómo que también es importante? Es lo único que importa. Es lo único que importa. Entonces el anticristo es el que trae otro evangelio. Escuchas otro evangelio, lo crees y recibes otro espíritu. Pero lo peor es lo que dice ahí. Esto es terrible lo que dice. Y viene alguno predicando otro Jesús y todo lo toleras. Otro Jesús, ¿qué quiere decir? Que en estas iglesias que son cristianas también se menciona a Jesús. ¿Sí? Es decir, alaban, vamos a cantar: Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor, y ponen canciones, y puede ser como decía mi hermano ahorita, pero no, también pueden mencionar a Jesús. Es decir, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te alabo, Jesús es esto, Jesús es el otro, pero es otro Jesús. Es otro Jesús. Es decir, el anticristo tiene otro espíritu, tiene otro evangelio y tiene otro Jesús. Otro Jesús. Imagínate un ídolo que podríamos adorar y que también se llama Jesús, y poder estar adorando a alguien y decirle Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Eso es terrible. Eso es terrible. Por eso Marcos 13 comenzó cuando le dijeron: ¿qué señales habrá de tu venida? Dijo: lo primero, mirad que nadie los engañe. Ahorita hablamos de lo demás, pero lo primero es: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y los engañarán, ¿no? Y luego hay quien dice: no, pero como eran discípulos no los podían engañar porque ya eran salvos, y entonces ¿para qué rayos los iba a prevenir? Miren que nadie los engañe. Esto sigue hoy para nosotros, y dejar a los demás en paz, sino para nosotros. ¿Esto en qué nos ayuda a nosotros? En mirad que nadie nos engañe, porque podríamos estar acudiendo a la mejor iglesia, escuchar al mejor pastor, y de todos modos el espíritu del anticristo estar en nosotros. Claro que mora en ti un espíritu, pero ¿será el de Dios o será el del enemigo? Eso es lo más terrible que podría pasarnos en la vida. ¿Y cuando nos daríamos cuenta? Cuando estemos delante de Dios, ¿no? La Biblia por eso nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es lo único que nos salva de eso? La Biblia. La Biblia. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando empezamos a leer la Biblia y esto no cuadra con lo que dijo el pastor, esto no cuadra con lo que andan haciendo mis hermanos acá, esto no cuadra. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es: esto no cuadra con mi vida. Si no cuadra con tu vida, pues no hay modo de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si el Espíritu Santo aún está en nosotros y nuestra vida no encuadra con la Biblia, entonces el Espíritu Santo es aquello que tienes y que te da lata y molestia y te dice: no hagas eso, cállate la boca, no le contestes a tu esposa, le volviste a contestar, ve y pídele perdón. Y el Espíritu Santo te redarguye de pecado y te hace sentir sucio. Gloria a Dios por el que aún se siente así, porque lo peor que nos podría pasar es pecar y sentirte tranquilo. Ese es trabajo del espíritu del anticristo.
El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es, cuando pequemos, darte una santa regañada y zarandeada, que no tienes más remedio que pedir perdón, o que resarcir el daño, o que llorar como un niño pidiéndole perdón a Dios. Gloria a Dios por los que todavía sientan eso. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo aún está ahí. Y el que no, ¿qué tiene que hacer? Lucas 11 o 13, mi hermano. Lucas 11, 13, no andaba tan perdido. Es lo que nos dice: pedid y se os dará. ¿Te acuerdas? Y luego dice al final lo que hay que pedir. Pedir Espíritu Santo. Pedir que el Espíritu nos llene. ¿Ok? Gloria a Dios por el que aún lo tiene y lo hace caer de rodillas. Y el que no, hay que clamar. No tenemos otra oración más que pedir ser llenos del Espíritu Santo. Día con día, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. ¿Cómo sabrás que estás lleno del Espíritu? Tu santidad tiene que ir creciendo. Sin duda, tu santidad tiene que ir creciendo. Pero todavía el pecado que te queda y cometes, no hay forma de sentirse bien. No hay forma de sentirse salvo. ¿Sí? ¿Quién puede pecar y decir, bueno, pero soy salvo? No, el Espíritu Santo es el que te va a hacer no sentirte salvo. El Espíritu Santo es el que te hace sentir inseguridad de tu salvación. Ese es el Espíritu de Dios.